Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon y este video es una potencial declaración de Flame War, pero no es la intención, porque yo admiro lo que voy a decir del sistema operativo FreeBSD y no voy en contra de él. Lo que voy a hacer es mostrar sus puntos flacos, porque sus fans, los fanáticos, no los ven. También hay fanáticos en Linux, por supuesto que los hay, pero eh, vamos a ver el video. Lo que pasa es que desde ayer en los grupos de Telegram he estado viendo que se está dando una discusión un poco absurda, que no tiene sentido, y veo que hay defensa para Linux y para FreeBSD, pero desorientada. Y voy a tratar de ser lo más objetivo posible y de esa manera no ponerme ni de un lado ni del otro, pero siendo lo más realista posible, aunque duela. Y posiblemente duela más en el caso de FreeBSD. Vamos ya, empecemos. El problema que hay actualmente con FreeBSD es que es un sistema operativo que se ha quedado en los 90. Su evolución a soportar código fuente es la misma que tenía Linux en los 90. Actualmente yo veo FreeBSD como un hermanito de Linux Slackware, porque básicamente se instalan igual, se ven igual y hasta se sienten igual. Y no es para menos, porque en esa época cuando había Linux Slackware ya estaba FreeBSD y seguramente Slackware recibió inspiración de FreeBSD para crear esa distribución. De hecho, si no recuerdo mal, creo que el arranque de Slackware es tipo BSD en lugar de System 5 como los otros Linux. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de Slackware. El problema que yo estoy encontrando con los fans de FreeBSD es que para obtener relevancia tratan de demeritar cosas en Linux, y como no uses Linux porque es un sistema operativo de juguete. Eso es una tontería. Eh, También dan a entender cosas como que las puede hacer FreeBSD y en Linux no se puede. Lo vamos a ver más adelante, incluso vamos a ver un artículo de eso. Justificaciones, por ejemplo, vamos a hablar de las licencias. Uno de los motivos por los cuales yo siento que FreeBSD no llega como a ser como lo es Linux es su licencia BSD, la cual permite que le roben todo el contenido sin ninguna gratificación. Y en el caso de Linux, la licencia es un punto muy fuerte. La licencia obliga a que todo software publicado por esta licencia continúe siendo libre para siempre. ¿Qué significa eso? Que no importa si Red Hat, IBM o alguien agarra el código de Linux, tiene que entregar el código fuente y todos podemos ver qué fue lo que hizo. En el caso de FreeBSD no, tú puedes tomar lo que quieras, te lo puedes robar y no darle ni la hora como agradecimiento. ¿Qué programador quisiera programar? Sí los hay, porque por eso existe FreeBSD, pero ¿cuántos? ¿Cuántos quisieran que su código quedara en manos de una corporación y que esta corporación haga dinero y tú te quedes como el chinito viendo? Pues no muchos. En el caso de Linux, ese no es un problema. Tú haces un programa, lo declaras GPL y ya está. Si alguien lo toma y lo mejora, tiene que devolver las mejoras para que todos tengamos el beneficio. Entonces, dicho eso, ¿por qué la licencia no ayuda a FreeBSD a crecer? Tenemos comentarios como FreeBSD es tan bueno que PlayStation y Apple lo usan. Lo tomaron como base para sus sistemas operativos. Incluso Apple lo toma como base para el macOS. Y a Linux no lo tomaron como base. No, porque saben que en Linux todas las mejoras que le hagan las tienen que entregar a la comunidad. Pero Sony, MacOS, y aunque me duele decirlo porque yo amo Nintendo, el video anterior donde estoy hablando de el señorón Iwata, pues Nintendo también en su Switch
usa FreeBSD, sí es cierto. Porque se los están robando. Todo el esfuerzo de los programadores de FreeBSD se lo quedan ellos. Y ellos son una empresa. Ellos venden sus consolas o sus MacOS, MacBooks, con código que le pertenecería a la comunidad BSD, pero no colaboran con la comunidad BSD. A veces les dan unas migajas, y a veces les dan migajas en aportaciones, pero la mayoría de las veces eso yo lo podría considerar como un robo. Les están quitando todo su código y ni siquiera se vueltan a decirles gracias, algo que no pueden hacer en Linux. Entonces la respuesta de por qué no usa Linux, porque Linux los va a obligar a devolverle a la comunidad lo que se han llevado. Y BSD es tan permisivo que simplemente se lo pueden robar y ya está. No es porque sea mejor, que puede ser que sí sea mejor, no estoy diciendo que no lo sea, pero ese no es el motivo. El motivo es que en FreeBSD no tienen que devolverle nada a nadie y quedarse con todo el dinero. Vamos a hablar de dinero. Dinero. Estuve investigando muy superficialmente, a lo mejor puede haber más información, pero muy superficialmente en Google sobre los ingresos de la Fundación para FreeBSD. Su mayor contribución hace unos años fue de $1 millón. Cada año, aproximadamente la Fundación de Linux recibe $260 millones en ingresos. La desproporcionalidad es tan grande que el salario del señor Linus Torvalds es aproximadamente de $1.6 millones. O sea, Linus Torvalds, solamente él, gana más que la mejor contribución que ha recibido FreeBSD. ¿Cómo no quieren que Linux avance más rápido que FreeBSD si la financiación está por las nubes y en FreeBSD no? Vamos a hablar de si es tan bueno o no es tan bueno. Como no está tan soportado todo el hardware en FreeBSD porque pues su filosofía no los ayuda. Todos toman de él pero nadie aporta, pues lo dejan relegado. Si todos toman y nadie te aporta, te dejan relegado. En Linux aportas porque sabes que si alguien toma tu trabajo tiene que aportarlo también de regreso. Entonces tú se lo das a Linux, no se lo das a FreeBSD porque sabes que lo pueden tomar, te lo pueden robar y no te van a dar ni las gracias. Pero en Linux sí, todo tiene un retorno. Vamos a ver cómo funciona esto, cómo le ha afectado a FreeBSD. Tenemos proyectos en FreeBSD que son muy buenos. Por ejemplo, el TrueNAS. TrueNAS está basado en FreeBSD. Pero el problema es que su falta de soporte, a la hora de que las cosas se ponen serias y necesitas escalar, ocurre algo vergonzoso. TrueNAS Scale, que es la evolución superior a TrueNAS Core, ya no es FreeBSD. El TrueNAS con FreeBSD tiene ZFS, sí, pero TrueNAS Scale también se le puede poner como módulo a Linux. Y TrueNAS Scale está basado en Debian. Cuando las cosas se ponen serias, hacen de lado a FreeBSD y toman a Linux. ¿Por qué? Porque tiene mayor soporte, porque tiene otra forma de hacer las cosas. Su virtualización, sus jails, todo eso ha ido evolucionando y siento que ha dejado atrás a FreeBSD. FreeBSD en algún momento se durmió en sus laureles, o su licencia hizo que esto sucediera. Porque yo tengo los recuerdos de cómo FreeBSD... Es que yo soy un usuario de FreeBSD. Lo usé mucho antes, en los 90. Lo usaba a la par con Linux. Y muchas veces lo prefería sobre Linux justamente porque en esos entonces, cuando estaban a la par, estaba optimizado de tal forma que las redes funcionaban mejor en FreeBSD. Si eso es verdad, lo sabían todos, incluso Microsoft. Pero, por ejemplo, Microsoft... bueno, no necesariamente, porque al principio Hotmail no era propiedad de Microsoft, era un proyecto para correo libre que había por ahí, correo gratuito. Estaba hecho sobre FreeBSD porque era el sistema operativo capaz de manejar ese nivel de cargas de usuarios simultáneos para manejar los correos entrantes, salientes y administrar el entorno web.
Claro que sí, FreeBSD era impresionante y lo sigue siendo, pero no se ha evolucionado tan rápido como Linux. En esos entonces era tan poderoso que cuando Microsoft lo compró Hotmail, y tenía FreeBSD como sistema operativo, ellos en un alarde de prepotencia quitaron FreeBSD para meter Windows con Exchange, para que eso fuera lo que funcionara con Hotmail. O sea, la idea de Microsoft comprando Hotmail era que como publicidad, o sea, querían mostrar que su sistema operativo podía manejar las cargas que manejaba Hotmail. Ese era el motivo, no les interesaba darle correo gratuitos a nadie. Era, miren, mi Exchange puede con esto y mi Windows también. Pero qué vergüenza pasaron. Creo que ni un mes les duró el gusto y tuvieron que regresar a FreeBSD porque Windows ni Exchange soportaron la carga que suponía. La cantidad de usuarios que había en los 90, ni siquiera de la cantidad de usuarios que han de tener ahora, estamos hablando, era mucho en los 90, ahora ha de ser muchísimo más, pero ni siquiera pudo con la carga de los 90. Fue humillante para Microsoft admitir que FreeBSD, sistemas operativos que ellos consideraban de juguete, porque para ellos FreeBSD también era de juguete, obviamente porque les convenía decir que FreeBSD era de juguete, así como Linux, porque si no, pues se les va el mercado, se les intentó ir. Pues lo único que consiguieron fue autohumillarse al mostrar que no podían con la carga, y regresaron con FreeBSD. Entonces, estos son los problemas que tiene FreeBSD al día de hoy. Su licencia es demasiado permisiva, permite que le roben, mientras que por el otro lado Linux permite que tomes lo que quieras, pero tienes que devolverlo. Nada de que te lo quedas para tu uso personal. Y compañías como las que acabamos de citar, Nintendo, Apple, PlayStation, Sony, si tomaran Linux, sabrían que tienen que regresarle a Linux lo que han tomado. Y mejor. Por eso es que Linux ha evolucionado, porque tomas, pero tienes que devolver. En FreeBSD tomas y no les das ni las gracias, entonces se queda estancado. Sí, está increíble su código, pero no evoluciona porque nadie le regresa nada. Ahora, uno de los puntos que no me gusta de los fans de FreeBSD es cómo tratan de demeritar a Linux. Y eso lo hacen, por ejemplo, en el siguiente blog que vamos a ver. Voy a darle una contestación a cada uno de los párrafos porque da a entender que en Linux esto no se puede. Y nada más lejos de la verdad. Vamos a verlo. Vamos a ver este artículo promocional de FreeBSD y vamos a ver cómo para tratar de ganar usuarios demeritan a otro sistema operativo, en este caso Linux. Es innecesario hacer este tipo de flameware, especialmente porque todo tiene una contestación muy sencilla. Para cualquiera que tenga medianos conocimientos de Linux se lee esta cosa y dice, no es cierto, me estás engañando. Vamos a ver. FreeBSD es un sistema operativo asombroso, es verdad. Linux es maravilloso y si tú lo sabes usar, tú también. Nadie está en contra de esto, esto es cierto. Aquí en amarillo podemos ver, este es un pequeño artículo sobre alguna de mis aventuras con FreeBSD y por qué creo que es un sistema operativo increíble. FreeBSD es increíble, yo lo he usado, he hablado de él en mi canal. Es hermoso, el manejo de la red es hermoso, pero no necesitas demeritar a otro sistema operativo para sacar tus virtudes, como si los otros sistemas operativos no pudieran hacer lo que tú haces. Mira, vamos a ver la historia de donde nos quieren convencer de por qué deberíamos usar FreeBSD. Creo que fue a finales de 1999 cuando un día estaba buscando libros de informática en mi librería favorita y descubrí el libro de Complete FreeBSD Third Edition de 1999 de Greg Leahy. Con el libro venían 4 CD-ROM de FreeBSD. Bueno, para quien no lo sepa, en la época de los 90 se vendían libros de Linux, FreeBSD y de varios sistemas operativos libres y en todos ellos venía CDs incluidos para instalarlo, pues porque son libres y venían con el CD-ROM. O sea, aquí dice, venía con 4 CD-ROMs
de FreeBSD, sí. Y yo compré un libro de Slackware y venía con el CD-ROM de Slackware. Luego compré un libro de Red Hat y venía con un CD-ROM de Red Hat. No, esto no es algo propio, no es algo que solo las editoriales de FreeBSD hacen. Por eso les digo, todo tiene una contestación súper rápida para cualquiera que tenga medianamente una historia con Linux. Ya me había familiarizado con GNU Linux y estaba en proceso de migrar todos los sistemas operativos y servidores de escritorio de Microsoft a GNU Linux, tanto en casa como en mi empresa. A principios utilizaba Red Hat Linux, lo cual es interesante porque en 1999 todavía creo que no existía el Red Hat Advanced Servers, el AES, ni el RHEL. O sea, había una versión que en este momento sería el equivalente al Red Hat Desktop. Es el del que debe estar hablando. Y más tarde Debian GNU Linux, que finalmente se convirtió en mi distribución favorita. Pues, Debian es la favorita de medio mundo. Cuando vi por primera vez el libro de Complete FreeBSD, recuerdo haber notado que el texto en la portada decía la versión libre de Berkeley Unix. Desde aquí ya estamos en el hoyo. FreeBSD no es un Unix. Te lo venden como tal, pero no es cierto. Ni siquiera tiene el código original de Unix, porque si no, lo hubieran demandado y lo hubieran trabado a esta universidad hasta el último dólar que le hubieran podido sacar. La estabilidad sólida como una roca y me intrigó de inmediato de qué se trataba. Un sistema operativo Unix libre, volvemos a usar la palabra Unix como si realmente lo fuera, no tiene código Unix, no es necesario poner esto, o sea, no es cierto. Es tan Unix-like como Linux. Y la estabilidad sólida como una roca, eso sonaba increíble. O sea, eso sonaba increíble como si Linux no tuviera esa estabilidad. Yo he tenido servidores de Linux que no los he reiniciado en más de 5 años. Aislados obviamente de vulnerabilidades por medio de firewalls. Pero he logrado tenerlos hasta que literalmente el hardware se muere. A mí no me pueden decir que no es increíble Linux en su estabilidad sólida. Compré el libro y se convirtió en mi material de lectura favorito durante algún tiempo. Como yo cuando compré Slackware, era mi lectura favorita porque estaba ingresando a un mundo que no conocía. Yo venía de Windows y del MS2. Y también cuando entré a FreeBSD, es que yo no estoy peleado con FreeBSD, o sea, para mí deberían ser sistemas hermanos, no necesitas tirarle a uno para ganar adeptos. Y aquí voy a evitar tirarle a FreeBSD. Voy a decir lo que hace FreeBSD que puede hacer Linux sin tirarle ni de meditar a FreeBSD. Como en este artículo tratan de dar a entender que FreeBSD es superior y hay cosas que no hace Linux, cuando no es cierto, Linux hace todo eso. Me sorprendió no haber oído hablar de FreeBSD antes, como a todos. También me sorprendió cuando conocí Linux. ¿Por qué? Pues porque es algo increíble, o sea, un sistema operativo completo, totalmente libre y con una filosofía interesante. Realicé algunas instalaciones de prueba en distintos hardware y FreeBSD me encantó desde el primer momento. FreeBSD se convirtió en mi primer servidor FTP que ejecuté desde mi casa. Yo también he tenido servidores FreeBSD, pero mi primer servidor FTP desde mi casa pues fue un GNU Linux definitivamente. Pero esto es más porque conocí primero a Linux que a FreeBSD y no tiene nada que ver con que haya sido mejor, porque ¿cuánto ancho de banda podrías tener en tu servidor en tu casa para que FreeBSD... A ver, FreeBSD todos sabemos que es impresionante en el manejo de la red, pero ¿cuánto ancho de banda puedes tener en tu casa como para que necesites que FreeBSD te administre las conexiones? Vamos, que no es por aquí el camino. Aquí simplemente hice un servidor FTP y vámonos. Más tarde, en el año 2000, me contrataron para uno de los proveedores de servicios de Internet de mayor crecimiento en Dinamarca.
Bueno, para estas épocas a mí ya me habían contratado para proveedores de internet. De hecho, ya había comprado y tenido mis propios proveedores de internet en México. Y funcionaban con Linux, por supuesto. O sea, em, pero vamos a ver a qué se refiere al hacer esto, al mencionarlo. Dice que le sorprendió saber que toda la infraestructura de servidores de redes funcionaba con FreeBSD. Los únicos ordenadores que no funcionaban con FreeBSD eran los que estaban en la oficina, los que trabajaban los vendedores y las secretarias que funcionaban con Microsoft Windows 98. Pues sí, en esa época todavía estaba Windows 98. De hecho, estaba Windows Millennial, pero a mucha gente no le gustaba y prefería seguir usando Windows 98. Cuando pregunté por qué estaban ejecutando FreeBSD, el administrador del sistema dijo algo como: FreeBSD lo utiliza la gente que sabe lo que hace. Todos los que trabajan en el sector de las comunicaciones utilizan FreeBSD. Sí, pero no. No necesitas demeritar a Linux, porque por ejemplo en estas épocas lo que realmente se usaba más, incluso más que Linux, aunque ya Linux iba en aumento. Yo tenía mis proveedores ISP a los que había trabajado y el que ya había adquirido con Linux y lo manejaba perfectamente, pero en realidad en este punto todavía estábamos con Solaris. Solaris era realmente el señor de estos servidores de Internet. Y al final, pues el Solaris perdió contra Linux, ni siquiera contra FreeBSD. Finalmente pude experimentar de primera mano la estabilidad sólida como una roca de FreeBSD mencionada en el libro. Era asombroso, tan asombroso como la que maneja Linux. Tenía un gran rendimiento extremadamente estable, algo raro en el momento con Microsoft Windows. Dios, cualquier cosa tiene mejor rendimiento que Microsoft Windows, antes y ahora. O sea, no era por ahí el camino, o sea, no se trata de meditar a Linux. Y es que en esas épocas Windows tenía había adoptado, de hecho, había adoptado de FreeBSD su stack de protocolo TCP/IP, pero fue no era nativo de Windows, o sea, se lo había robado a FreeBSD. Y de eso vamos a hablar, si no es que ya hemos hablado antes, de cómo todos aprovechan de FreeBSD, pero eso ya es otro tema para otro momento. Incluso Linux, todos los clientes que estaban haciendo alojamiento web o de correo electrónico en el ISP. Y eso era una gran cantidad de clientes. Estábamos siendo atendidos por FreeBSD. Ejecutaba todo desde las antiguas PC Intel 386, las últimas máquinas Intel Pentium 4. La única vez que FreeBSD necesitó ser reiniciado era cuando se necesitaba actualizar el sistema base. Igualito, o sea, si lo ponen aquí. La única vez que FreeBSD necesitaba ser reiniciado, es que esta frase la puedes aplicar perfectamente en Linux. La única vez que necesitas que Linux se reinicie es cuando actualizas el sistema base. Y ni siquiera ese, solo cuando actualizas el kernel y a una que otra librería de la glibs, porque ya son las bases. Pero fuera de eso no necesita ser reiniciado. Como dije, yo tuve un Linux que funcionó por más de 5 años sin mayor problema. Vamos a brincarnos un poquito más porque aquí nos está hablando de cosas muy interesantes, pero básicamente solo estamos viendo cosas como que las pudiera hacer FreeBSD y Linux no, y hasta ahorita todo se le ha podido responder. A diferencia de FreeBSD en aquel momento, los administradores de sistemas y los expertos de redes consideraban Linux como un sistema operativo de juguete. Pues más bien los que usaban, los que decían esta frase de juguete, eran los certificados de Microsoft, los sysadmin de Microsoft, porque veían como un peligro toda la inversión de dinero que habían hecho en sus estudios contra Linux y lo trataban de juguete, pero no los de FreeBSD, eran los de Microsoft. Porque si tú le preguntabas a esta gente qué pensaban de FreeBSD, te decían también que era un sistema operativo de juguete, porque lo veían libre y por lo tanto gratuito y por lo tanto un juguete. Entonces aquí en realidad los que atacaban con esta frase eran los de Microsoft contra el software libre y el BSD. Sin embargo, algunos de los miembros del personal de TI utilizaban Debian para sus configuraciones privadas, que tenían permisos para ejecutar la red del ISP. Y tenemos un foro basado en intranet que un tipo había codificado en PHP y que se ejecutaba en servidores web Apache de Debian. Fue entonces cuando aprendí sobre PHP y comencé a codificar sitios web con PHP con MySQL para base de datos. Antes de eso solo había estado haciendo HTML, CSS, o sea, páginas web flat, sin movimiento.
¿Qué es lo que podemos tomar de aquí? A ver, para empezar, yo usé PHP desde antes del 2000 en Linux. FreeBSD maneja PHP sin problemas. ¿Por qué no tenían el sitio de PHP con FreeBSD? Apache también está en FreeBSD. Debe haber algún otro motivo por el cual, porque no hay una justificación de por qué estuvieran usando Debian con FreeBSD, a menos que simplemente el que lo puso pensara que son unos subnormales lo que están diciendo los de FreeBSD y lo quiso demostrar haciendo esto, ¿no? Más adelante, en los años siguientes, Linux obtuvo un mejor soporte de hardware y el desarrollo de Linux fue muy rápido. ¿Hay una explicación para esto? Luego lo veremos. Empezaron a surgir cada vez más distribuciones de Linux y finalmente comenzó a utilizar Debian más que FreeBSD. Pues sí, porque luego vamos a hablar de esto, cómo llegamos a que FreeBSD no sea tan adoptado como Linux y básicamente es igual de libre. No con la licencia, pero sí para el uso. En parte porque ya estaba utilizando Debian en el escritorio, pero también por un mejor soporte de hardware. Aquí empieza a decir cosas bonitas de Linux, pero vamos a ver cómo si se mantiene, ¿no? Y sí, el problema que tiene FreeBSD, yo lo he dicho en otros momentos, es su soporte, se ha quedado atrás. O sea, FreeBSD es como si fuera un Linux del 95, cuando estábamos en Slackware. Algunas de las cosas que siempre me han gustado de FreeBSD. Aquí empieza lo bonito. A diferencia de Linux, FreeBSD es un sistema operativo completo. Bueno, GNU Linux es un sistema operativo completo. Que sea desarrollado por personas diferentes no significa que no sea un sistema operativo completo. Vamos a ver en el siguiente punto. FreeBSD está muy bien diseñado. Una vez que comprendes cómo está configurado y cómo funciona FreeBSD, es sorprendente la cantidad de detalles de que le han pensado los desarrolladores. GNU es un sistema operativo al que le falta el kernel, es un sistema operativo y por lo tanto casi completo, pero con el kernel de Linux está completo. La gente que lo diseñó con la filosofía de Unix. Haz cosas pequeñas y hazlas bien. No es como que se lo sacó de la manga FreeBSD. Otra cosa que se le puede responder, o sea, no es algo que solo FreeBSD puede hacer. FreeBSD, FreeBSD diferencia el kernel y el sistema base de los paquetes de terceros. Los otros BSD también lo hacen, mientras que las distribuciones de Linux lo mezclan todo. Sí, pero no. FreeBSD tiene sus cosas igual que Linux en su nivel base, así como Linux también tiene software de terceros. Creo que aquí a lo que se refiere es que en FreeBSD las configuraciones de los programas de terceros están en un lugar diferente. Por ejemplo, el diagonal etc. Creo que aquí lo está diciendo abajo. A lo mejor estoy explicando algo de lo que va a hablar después. A ver, voy a poner pausa y voy a leer esto porque seguramente es lo que iba a decir yo. Hasta aquí. Todas las aplicaciones de terceros se instalan en user local. Todas las configuraciones de las aplicaciones de terceros van en user local. Exactamente, esto es lo que iba a decir. O sea, lo que está diciendo es que user local es para el sistema y los otros para los de terceros. Bueno, en Linux esto es así también. O sea, esto no entiendo de qué se trata. Lo que pasa es que por comodidad algunas distribuciones lo mezclan todo, pero por ejemplo yo cuando compilo mi software no lo mezclo con los del sistema. Yo lo considero un software de terceros, a pesar de que podría estar en los repositorios y lo meto en sus propios directorios. Ustedes han visto cuando yo compilo cosas que no las mezclo en el sistema. Yo le creo su pedacito, su pedazo en el sistema de archivos en donde voy a meter las cosas. Vamos a decir que esto es 50-50% real, porque puede ser, pero esto es a voluntad del que lo hace, no es que así tenga que ser, no es una ley escrita. Continuemos. Aparte de algunos servicios básicos que ejecutan de forma predeterminada como Chrome, ya que es parte de las herramientas básicas del mantenimiento del sistema operativo, FreeBSD se instala solo con las funciones que habilitas, ya sea durante la instalación, manualmente, y no se ejecuta nada que no conozcas. FreeBSD es opcional, lo que significa que debes habilitar algo para que se ejecute. Todos los que han visto que he instalado Debian, y también en los videos donde instalaba CentOS o Red Hat, todos saben que yo hago instalaciones mínimas. Siempre he hecho instalaciones mínimas. O sea,
Esto no es algo que solamente hace FreeBSD, es algo que hace todos los que saben algo de sistemas operativos tipo Unix. Metes tu sistema mínimo y de ahí empiezas a crecer. Vamos, que lo que pasa es que cuando instalas un Ubuntu te mete el escritorio con calzador. Por default, si instalas un Debian, te sugiere por default que metas un escritorio gráfico, pero no es obligación. Todos los que han visto cómo instalo Linux, yo lo instalo en su sistema base mínimo y de ahí empieza a crecer. O sea, este otro párrafo no tiene ningún sentido. Linux también lo hace. Igualito, o sea, hasta ahorita no hemos leído algo que puede hacer FreeBSD que Linux no. Que es como le está dando a entender que puede y el otro no puede. FreeBSD tiene los sistemas de archivos UFS y ZFS en la instalación base. Sí, FreeBSD tiene estos sistemas, el Unix File System y el ZFS. ¿Qué creen? Linux también maneja UFS y el ZFS se le puede poner como un módulo aparte. También lo puede tener. El ZFS no desde la instalación base porque hay que compilarlo desde el fuente. Eso se trata porque hay un problema de licencias. Que después veremos cómo estas licencias perjudican en vez de ayudar a FreeBSD. A ver, tienes dos sistemas de archivos para FreeBSD en su instalación base. O sea, te pone dos, porque si aparte de UFS tenemos ZFS. Ay, muchacho. En Linux tienes extendido 2, extendido 3, extendido 4. Tienes File System FSFS para las memorias de dispositivos. Tienes NTFS soportando los de Windows. Tienes UFS soportando los propios de BSD. Tienes XFS, que creo que es de Silicon Graphic. Tienes BtrFS, que compite nativamente contra ZFS y en algunos momentos yo siento que ya ha superado al ZFS. Y por ahí se me debe... el Razer File System. Y estoy seguro que estoy olvidando otros. Por ejemplo, ahí viene el Vcache File System. Vcache File System. Y ya llevo contado 10 y estoy seguro que hay más. Porque el módulo de Fuse te permite tener infinitos sistemas de archivos. Incluso si mañana quieres escribir un nuevo, lo metes con Fuse. Pero ya aquí ya contamos 10. O sea, si tú me dices que Linux no tiene más de un sistema de archivos o no entiendo qué es lo que trataste de decir en este párrafo, yo te digo que ya te dije 10 para contestarte este párrafo. Por aquí no es el camino. FreeBSD viene con el rico sistema de alojamiento Geom. Es como que solo lo trae FreeBSD y ciertamente Geom solo lo trae FreeBSD. Pero no es como que Linux no tenga su equivalente. Yo aquí puedo contestar. GNU Linux viene con el rico sistema LVM para manejar módulos, volúmenes. Porque el Geom es un LVM para Linux. No estás haciendo algo que Linux no pueda hacer. Geom también te maneja los RAIDs. Linux tiene dos formas de manejar RAIDs. Uno es por LVM y el otro es por el RAID tradicional con el comando mdadm. Tal vez algunos no lo conocen y por eso no lo relacionan. Pero por ejemplo yo vi en un grupo de Telegram decir a Gunnar Golf, don señor Gunnar Golf, que para mí fue y seguramente sigue siendo uno de los pilares de la difusión de Linux en México. Soltar un comentario como yo uso LVM y aunque esto no es un RAID, se parece. Y por ahí le contesté, lo que pasa es que tal vez no sabes que LVM maneja RAIDs de forma nativa. Sí puedes tener RAIDs con LVM. Por supuesto, no puedes saberlo todo. A lo mejor ya se enfocó en algo y ha dejado de aprender o leer documentación. Pero eso no quita que sea un señorón del software libre, Gunnar Golf. Luego, ¿qué sigue? FreeBSD también viene con GEL y el sistema de cifrado de discos de capa dispositivo de bloques que utiliza el marco de disco Geom. Otra vez, como si no viniera un equivalente en Linux. En Linux tenemos Lux, pero no solo Lux, tenemos Crypto File System y otras cosas que andan por ahí. O sea que, y también se integra con esta cosa del Geom, digo, con el LVM. Entonces, no es por aquí, este párrafo también se contesta muy sencillo.
El manejo de los servicios de FreeBSD es muy sencillo. Cada servicio, ya sea parte del sistema base o instalado desde un port, viene con un script que es responsable de iniciar y detener el servicio, a menudo algunas otras opciones. Los scripts predeterminados residen en el directorio predeterminado de configuraciones predeterminadas como etcrc.conf y todos los demás rc.conf, que eso por ahí anda. Sí, pero es como si estuviera sugiriendo que los programas que se instalan en Linux no vinieran con un script preconfigurado que te ayuden a hacer exactamente lo mismo. Por supuesto, cuando no teníamos esta cosa que no todo el mundo le gusta, ¿cómo se llama? Es que no siempre es necesario usarlo, es que tampoco es de a fuerza usarlo. Puedes usar un init que use los archivos RC, el comando service. De hecho, por aquí lo debe tener esto. Este comando, acá está, service ssh enable, por ejemplo, esto sería el equivalente al systemctl enable o start ssh. Bueno, ¿qué creen? En Linux, antes de systemd, manejábamos las cosas con init, y este comando también es parte de Linux. De hecho, todavía existe este comando. Por compatibilidad, tú puedes escribir este comando y te va a funcionar perfectamente en Linux. ¿Por qué viene con esos scripts? Cuando tú instalas, por ejemplo, el OpenSSH, simplemente viene con sus scripts y los puedes agregar a archivos como esto o darle un start en el systemctl. O sea, aquí no hay otra cosa. O sea, si me lo está sugiriendo como es algo que nada más existe en FreeBSD, pues no, también lo tiene Linux. El sistema RC de FreeBSD lee los archivos de configuración y entiende las dependencias, ¿sí? También lo hace en Linux. FreeBSD tiene tanto el sistema de puertos como paquete PKG. Pues sí, esto en Linux lo conocemos como repositorio. ¿Okay? FreeBSD tiene el increíble sistema de jails que permite ejecutar aplicaciones o sistemas completos en entornos aislados que no pueden acceder al resto del sistema. Mucho antes de que existiera Docker, FreeBSD tenía jails. FreeBSD también tiene el marco de administración de contenedores Bastille. Antes de que existiera Docker, en Linux existía el LCX, el LXC, contenedores también, y también está el chroot para hacer jails. ¿Qué me estás contando? FreeBSD tiene control de acceso obligatorio a los proyectos de TrustBSD que permite configurar políticas de control de acceso a todos los recursos del sistema operativo. Pues, ¿qué te digo? En Linux tienes CLinux y AppArmor, o sea, tienes hasta dos para elegir, el que más te guste. FreeBSD tiene Capsicum, que permite a los desarrolladores implementar la separación de privilegios reduciendo el impacto del código comprometido. Pues de nuevo tienes Linux y estas dos cosas. No sé por qué están separadas, pero en Linux se resuelven con los mismos paquetes. También tiene el sistema XLM para publicar vulnerabilidades en ports que integran herramientas como los paquetes. Esta debe ser un método de reporte. Bueno, en Linux esto mucha gente no le gusta porque es el equivalente a que te anden haciendo, que te anden espiando entonces, porque sí, Linux también tiene esto. No se llama así, pero también lo tiene. De hecho, te lo pregunta cuando estás instalando, por ejemplo, Debian. Pero a mucha gente no le gusta porque tienen que mandar información fuera de sus máquinas. Pero ¿de qué está esta? FreeBSD tiene auditoría de eventos de seguridad utilizando el estándar BSM. Audit de Linux. No sé cómo contestar esto, asumiendo que desde esta perspectiva pareciera que Linux no tiene algo para auditar. Pues ya creo que ya casi vamos a acabar, ¿no? Ya aquí ya contestamos todo lo que se supone que hace FreeBSD que no puede hacer Linux, pero todo esto lo hace Linux. Como se mencionó anteriormente, debido a que FreeBSD es un sistema operativo multipropósito, saben que el eslogan de Debian es ser el sistema operativo universal, es otra forma de decir multipropósito, o sea, lo puede hacer todo. Con muchos casos de usos diferentes, ¿sí? Como Debian, que es el sistema operativo universal.
FreeBSD es muy flexible y personalizable, ya sea desde que ejecutas FreeBSD en la computadora de escritorio o en un servidor, y proporciona muchas opciones personalizables que le permiten hacer que funcione muy bien. Las opciones predeterminadas pueden no satisfacer exactamente sus necesidades, pero FreeBSD proporciona mucha documentación sobre cómo hacer que funcione como necesita. Cómo funcione como necesita, y proporciona una comunidad muy útil con muchas personas que tienen experiencia en el manejo de muchas situaciones problemáticas y problemas diferentes. Como en Linux, a eso le llamamos comunidad. De hecho, por ahí tengo mi grupo de Telegram en donde trato de invitarlos a comunidad. Dios, o sea, ¿me estás diciendo que no hay comunidad en Linux? Es importante entender que FreeBSD no es una distribución de Linux, gracias al cielo, aunque muchos piensan que FreeBSD es un Linux, pero eso es otra cosa, eso es porque no saben de qué están hablando. FreeBSD es un sistema operativo hecho por desarrolladores que también son administradores de sistemas, al menos así solía ser. O sea, ¿esto es un buen punto para FreeBSD o no? Al menos así solía ser. Quizás hoy en día en un grado menor. En cualquier caso, se supone que debes entender cómo funciona el sistema. Pues sí, no puedes escribir un programa si no entiendes cómo funciona el sistema. Entonces está clarísimo, ¿no? No puedes simplemente soltar algo como Ubuntu, Fedora, OpenSUSE. Aquí es donde le están tirando a Linux. Ahora vamos a ver qué dice de Linux. No puedes simplemente saltar de algo con... ok, que la gente de... Lo que te están diciendo es que eres un completo inútil si eres un Linuxero, que no podrías ir desde Ubuntu, Fedora, OpenSUSE a esperar obtener la misma experiencia en FreeBSD. No se supone que debas hacerlo, y eso es algo muy bueno. Es que esto ni siquiera es algo del propio FreeBSD. Yo mismo he dicho que en los usuarios que se van por los entornos gráficos y que lo tienen todo resuelto no ayudan mucho. Pero eso no es algo que no se diga también en Linux, que muchos usuarios se van por lo sencillo. Una distribución de Linux es una colección de herramientas escritas por diferentes grupos de personas, a menudo con intereses y prioridades conflictivas. Pues no sé si los aliens o la gente que vive en Marte escribe los programas de FreeBSD, pero pues es igual. O sea, han de pensar que no tienen prioridades y conflictos los desarrolladores de FreeBSD. Mira, acá abajo nos va a explicar por qué no. FreeBSD no es así. FreeBSD es un sistema operativo completo producido por un equipo de personas apasionadas por su trabajo que hacen, por el trabajo que hacen. No hay intereses conflictivos en el proyecto. ¿Y cómo sabes que no hay intereses conflictivos en el proyecto? Las personas que mantienen el núcleo son también las personas que mantienen la biblioteca C. Y las personas que mantienen GNU no necesariamente son las personas que mantienen el kernel de Linux, pero no están en conflicto porque durante décadas se ha demostrado que Linux está ahí. Si estuvieran en conflictos, Linux hubiera muerto antes del nuevo milenio. Aquí hay una actualización del 2020, esto significa que este es un artículo viejo. Alguien ha señalado que también existe conflictos de intereses en algún proyecto. Sí, es que no hace falta ni siquiera señalarlo, o sea, es que la naturaleza humana es así. ¿Qué me estás diciendo con que no hay conflictos? De hecho, Dragonfly es una bifurcación de FreeBSD. O sea, esto es un tema de condición humana. Listo, o sea, no hay mucho que hacer. A ver, ya seas un usuario de Linux, MacOS o Windows, te recomiendo que pruebes FreeBSD, pero antes de hacerlo, dedica un tiempo de calidad a estudiar la documentación de FreeBSD. Sacarás el máximo partido del sistema si entiendes algo sobre su funcionamiento. Ponte en contacto con la gente de los canales IRC y las listas de correo FreeBSD, los foros de FreeBSD, y encontrarás gente muy amable y servicial. Sí, pero no, porque también aquí te van a mandar a leer la documentación, nada más que tú lo estás diciendo aquí muy bonito, pero si tú llegas y les preguntas algo, te van a dar una patada en el trasero y te van a mandar a leer la documentación, porque así es lo correcto. Lo mismo que se hace en Linux. Y no es porque sean tóxicos, es porque uno espera que si estás interesado en algo, le dediques tiempo de calidad. O sea, esto mismo que estás diciendo de FreeBSD aplica perfectamente para Linux y hasta para Windows. Lo que pasa es que en Windows todo lo resuelven con botoncitos y clics aquí y clics allá. Y en macOS también. Pero en Linux es como FreeBSD en ese sentido. O sea,
¿Quieres tener un sistema de calidad con Linux? Pues dedícale un tiempo de calidad a estudiar la documentación. No hay nada diferente, o sea, no es como que esto no sea también como en Linux. Y pues ya aquí acabó, ¿no? Nos hablan del ZFS. A ver qué dice ZFS, porque aquí seguramente va a soltar algo de ZFS. Lucas Allen también ha escrito los libros FreeBSD, ZFS. Para aquellos interesados en el sistema de archivos ZFS que se ejecuta en FreeBSD, el segundo libro es una continuación del primero en casos de uso más avanzados. Ambos, bueno, está recomendando un libro, pero porque ZFS no siempre estuvo en FreeBSD. Yo conozco FreeBSD desde que su sistema de archivos era simplemente el UFS y desde que se implementó el soft updates como una mejora, y hasta ahí. Ha ido evolucionando, sí, pero no tan rápido como Linux. O sea, no es como que ZFS siempre estuvo en FreeBSD. Y ya se acabó. Entonces, de este artículo podemos deducir que para ganar gente que use FreeBSD, están tratando de demeritar a Linux. Y no es así. O sea, yo siento que así no es como se tiene que promover algo. ¿Por qué? Porque realmente, aunque lo estás demeritando, es falso. O sea, todo lo que hace FreeBSD también lo hace Linux. Tiene sus equivalentes y algunas veces son mejores. Entonces, no es por aquí el camino. Y ojo, yo no estoy diciendo que FreeBSD sea un mal sistema operativo. Es excelente, yo lo he usado, no tengo quejas con él, pero no es este el camino, no es por aquí. Entonces, pues con esto acabamos este artículo. Vimos que todo tiene una respuesta y en algunos casos como este del sistema de archivos incluso queda en ridículo cuando dice esto, porque en los que yo conté de base fueron 10 sistemas de archivos que soportan nada más el Linux tan solo instalándolo. Bien, como te puedes dar cuenta, este man está fanatizado con FreeBSD, pues trata de que llegues a FreeBSD diciendo como, dándote a entender que esto lo hace FreeBSD, pero que Linux no lo puede hacer. Cuando, como vimos en la parte del sistema de archivos, incluso hay momentos en que lo supera. FreeBSD tiene ZFS, Linux tiene Btrfs y Cache File System. Dos sistemas de archivos que hacen lo que hace ZFS y en algunos casos mejor. Tiene como 7 sistemas de archivos que le pueden plantar cara a UFS. Tú tienes que elegir. Y no solo eso, tiene compatibilidad con sistemas de archivos del propio FreeBSD y además Windows y otros. ¿De qué me están hablando? No es necesario tirarle a Linux para ganar adeptos. FreeBSD es un sistema operativo increíble. Yo también les recomiendo que lo usen. Claro que sí. Vamos, que hay que usarlo para lo que ahora es bueno. ¿Y para qué es bueno? Para las redes como firewalls. Seguramente en esa parte todavía supera a Linux. No significa que Linux no lo pueda hacer. Seguramente en esa parte FreeBSD lo hace un poco mejor. Porque básicamente el TCP/IP de FreeBSD es de los mejores que hay en servidores de Internet. Pero ¿de qué te sirve tener TCP/IP si en él no tienes un Oracle File System, más bien dicho una base de datos Oracle, un SQL Server? Si todas tus cosas de terceros las tienes que tratar como port. Ellos demeritan mucho que Linux es un sistema operativo construido por GNU, pero si tú usas wget en FreeBSD o curl FreeBSD, creo que curl no es parte del sistema GNU, puede ser, no recuerdo, pero wget sí. Así que si tú usas wget, estás tomando cosas de GNU. Si tú compilas usando GNU-C, estás tomando cosas de GNU. ¿De qué me estás hablando cuando dices que es un sistema operativo completo? Como si no necesitaras nada. Sí, tú necesitas muchas cosas y muchas herramientas de GNU. Si estás usando Bash en algún momento, las tomaste de GNU. ¿De qué me hablas cuando me dices que es un sistema operativo completo? Linux es completo. Que esté un grupo haciendo GNU y otro grupo haciendo el kernel no significa que el sistema operativo no esté completo. Porque está completo.
Lo podemos ver, funciona. Entonces, si tú usas como argumento en contra eso, te estás viendo muy mal porque sí está completo y además estás diciendo mentiras. Pues bueno, no quiero hacer esta flame war más grande. Ambos son sistemas operativos geniales. En algún punto, especialmente en las redes, FreeBSD superará a Linux. Y quién sabe, porque a lo mejor con todo el aporte que tiene, ya llegamos a un momento en que FreeBSD está a la par o superior en redes. Vamos otra vez con el caso de Trunas. Si tan bueno es FreeBSD para manejar las conexiones de los sistemas de archivos, ¿por qué Trunas se cambió a Debian? ¿Por qué Trunas Scale tuvo que pasarse a Debian e importarse TFS? ¿Por qué no continuaron con FreeBSD? Si tan bueno es. Y no estoy diciendo que sea malo, solo estoy mostrándoles que no se vale demeritar a uno contra el otro. Y que entonces la pregunta válida es, si tan bueno eres, ¿por qué te sustituyen por Linux en los momentos en que las cosas se ponen serias? Pues nada más, yo soy Last Dragon. Si gustas saber más información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. En los comentarios tal vez quieras dejarme tu opinión de lo que estoy diciendo sobre FreeBSD o sobre Linux. Adelante, siempre y cuando seas respetuoso, por supuesto, y respetuoso con los que también podrían tener una opinión diferente. En la descripción del video te dejo una liga para entrar a nuestro grupo de Telegram y puedes leer mi blog en www.lastdragon.net. FreeBSD es asombroso, ya lo sabes, pero Linux es maravilloso. Y si tú lo sabes usar, tú también. Adiós.